vuelta con mucho más de Primera Página. Se incorpora al segmento de entrevistas y vamos a darle la bienvenida el diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Comunista de Venezuela, Yul Yabur, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento venezolano. Diputado, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Buenos días, Gabriel, un saludo a todo el pueblo venezolano y bueno, agradeciendo esta oportunidad que nos dan de compartir con nuestro pueblo a través del programa Primera Página de Globovisión. Diputado, ayer se realizó esta cumbre de la ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Destacan entre los puntos del documento final, de las conclusiones de esta cumbre, que la ALBA dice o pide que haya un diálogo y que puede ser mediador para un diálogo directo entre Estados Unidos y Venezuela. Recalca que le da total apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro en contra de declaraciones denominadas como injerencistas por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero además dicen que ratifican que Venezuela no representa ninguna amenaza para país alguno en el mundo entero. ¿Qué balance puede hacer usted acerca de los resultados de esta cumbre? Bueno, efectivamente, ayer se celebró esta cumbre extraordinaria del ALBA, que fue convocada por esta nueva agresión del imperialismo norteamericano, del gobierno del presidente Obama, de la administración norteamericana, y allí vimos el contundente respaldo para Venezuela y lo que significaba esta agresión, donde allí en la exposición de los presidentes escuchábamos que señalaban que esta agresión no es solo contra Venezuela, sino contra América Latina, y el peligro que representaba hoy esa nueva agresión del imperialismo, una agresión enmarcada dentro de todas esas agresiones históricas durante 200 años contra nuestra América Latina, y por supuesto entonces eso repercutía hoy en los procesos de cambio, en los procesos de liberación que vive nuestra América, que viven nuestros países, entendiendo que hoy estos procesos representan realmente cambios, profundos cambios, y por supuesto representan lo que sería un obstáculo para la estrategia imperialista de dominación que ha tratado de implementar el imperialismo norteamericano, repito, durante 200 años, y vimos esa respuesta contundente, y allí se señalaba no solamente la condenatoria a esta agresión, sino el peligro que representaba hoy este tipo de acciones y este tipo de políticas de los Estados Unidos, del imperialismo norteamericano en contra de nuestros países, el peligro, y era la amenaza. Pues hoy la amenaza latente, y así se declaró ayer, la amenaza latente era, por supuesto, estas agresiones contra nuestros países. Ahora, también se dijo, diputado, perdone la precisión, que la idea también de la cumbre, sobre todo se trató en la reunión privada de los jefes de Estado y los cancilleres, era precisamente definir una línea conjunta de acción para llevar a la próxima cumbre de las Américas que se va a desarrollar en Panamá, y allí plantearle las exigencias al gobierno de los Estados Unidos, que probablemente tenga a Barack Obama como representante en esa cumbre. ¿Cree usted que pueda acaparar el tema Venezuela-Estados Unidos el desarrollo de esta cumbre de las Américas? Efectivamente que va a tener un relevante papel allí la situación de Venezuela y los Estados Unidos por todo el impacto que ha tenido, y hemos visto las respuestas no solamente en América Latina, Gabriel, sino en diversas latitudes del mundo. Ayer también hubo un pronunciamiento del Buró del Movimiento de Países No Alineados, por supuesto solidarizándose con Venezuela, y todas las respuestas que ha habido por parte de países aliados y países antiimperialistas que hoy realmente han apoyado a la revolución bolivariana, han apoyado a Venezuela. Pero hay que entender algo aquí fundamental, que hoy, una vez más, los países del ALBA van con una propuesta conjunta, al igual que como lo hicieron en el 2012, como lo hicieron en el 2009, en esa cumbre de las Américas, y esto, por supuesto, conlleva a que exista un engranaje y una articulación entre esos países con una estrategia común, que es la estrategia de liberación, de dominación, de cooperación, de solidaridad, claro, que era el elemento fundamental. Desde el gobierno de los Estados Unidos, diputado Yabur, insisten en señalar que no se trata de una medida contra Venezuela. Dicen se están tomando medidas contra 7 funcionarios venezolanos, 6 de ellos militares, una fiscal del Ministerio Público, por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre otras denuncias que se hace desde el gobierno de los Estados Unidos. Pero además se dijo recientemente que no va a haber ninguna medida contra el sector petrolero en Venezuela, y además el subsecretario para Asuntos Hemisféricos de América Latina del Departamento de Estado estadounidense dijo que ellos no apoyan ninguna transición por vías no constitucionales ni
en Venezuela ni en ningún otro país del mundo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Por cierto que ayer cuando anunciaba eso, el periodista en la Casa Blanca, en la rueda de prensa, eso generó risa entre los periodistas allí, una cosa poco común, ¿no? Por la seriedad del asunto, pero te quiero señalar algo. Una especie de risa irónica, ¿no? Una risa irónica, claro, porque allí se conoce cuáles han sido las acciones del imperialismo en contra de los pueblos y en contra de gobiernos que no responden directamente a los intereses de las transnacionales. Pero para identificar y clarificar alguna cuestión, cuando en diciembre se aprobó esta ley, cuando se promulgó la ley por parte de Obama el 18 de diciembre, allí parte de la dirigencia de la oposición, estos sectores que no representan incluso a la oposición, porque hoy con todas las posiciones que pueda tener sectores sin alinearse con el gobierno nacional o con el proyecto bolivariano, pero hoy no están dispuestos, por supuesto, a aceptar una agresión en contra de nuestra patria. Pero para precisar algo, allí, por ejemplo, en diciembre, estos sectores dijeron, no, pero esto es una ley que solamente es para sancionar a funcionarios corruptos, para sancionar a funcionarios violadores de derechos humanos, y se enmarcaron esa política que estableció como matriz de opinión el imperialismo norteamericano. Y allí la respuesta de los diputados y diputadas bolivarianos en la Asamblea Nacional era advertir de que esta era una ley en contra de Venezuela, en contra de la soberanía. Eso fue el debate en diciembre. Hoy hemos visto que realmente a través del decreto ejecutivo que se dio el 9 de marzo, allí se establece que la situación en Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estado, de los Estados Unidos y por supuesto para su política exterior. Entonces ya no son los funcionarios, ya se enmarca en toda Venezuela. Incluso ahí se anuncia, si nosotros leemos el decreto ejecutivo, por supuesto, acciones que se pueden marcar en contra de divisiones políticas venezolanas, de entes venezolanos como el Banco Central de Venezuela, claro, y lo mencionan ahí de manera directa. Claro, pero diputado, a ver, siendo claros con lo que ha pasado en el escenario político interno, luego de esta medida adoptada por el presidente de Estados Unidos, sectores de oposición, incluyendo la Mesa de la Unidad Democrática, emitieron comunicados señalando que estaban en contra de cualquier tipo de actitud injerencista, solo que aclaraban y decían en cualquier caso, en cualquier país, sea de Estados Unidos, sea de Rusia, sea de China, sea de Cuba, sea de cualquier país, rechazaban la actitud injerencista y fueron algunos mucho más allá. Por ejemplo, voceros del partido COPEI decían que no aceptaban intromisión de Estados Unidos en asuntos políticos internos en Venezuela. Bueno, demagogia, porque saben que hoy la relación con Cuba, con China, con Estados Unidos están basadas en unas relaciones de cooperación, no de subordinación. El elemento de condicionamientos en las relaciones no está establecido con esos países, eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando nosotros escuchamos el debate y cuando se da el debate en los foros políticos, y la Asamblea Nacional es un foro político nacional por excelencia, es la tribuna política del país, allí, por ejemplo, no se condena esta agresión por parte de los Estados Unidos, de la administración Obama, no se condena esta agresión del imperialismo norteamericano y, en consecuencia, no se vota un acuerdo en la Asamblea Nacional condenando esta agresión en contra de nuestra patria y haciendo un llamado a la amplia unidad que permita la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros? De que salgan con discursos demagógicos y cuando de verdad existe una acción directa, una acción concreta por parte del Parlamento venezolano, por ejemplo, es donde se expresan allí las corrientes políticas que hacemos vida en el país, no se vota entonces en favor de la defensa de la soberanía y de la integridad territorial. Entonces no podemos señalar aquí, Gabriel, que solo por salir a dar unas declaraciones, pero sin acciones concretas, sin acciones determinantes, ellos realmente estén alineados en la defensa de la patria. ¿Dónde ha habido, por ejemplo, una concentración, una movilización rechazando la agresión del imperialismo en contra de Venezuela por parte de la oposición? No la hemos visto, no la hemos visto en ningún lugar. El diputado Jabur calificó esta decisión tomada por el presidente Barack Obama como el paso más grave o la agresión más fuerte que haya dado gobierno alguno de los Estados Unidos contra Venezuela. ¿Cree usted, diputado, que ante esta declaración debería Venezuela romper relaciones diplomáticas, económicas y comerciales con el gobierno del presidente Barack Obama? Nosotros hemos dicho que Venezuela tiene una vocación de respeto a la soberanía, de respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos, y son principios fundamentales de la Revolución Bolivariana. Y desde que llegó la Revolución Bolivariana con el comandante Hugo Chávez y hoy con el presidente Nicolás Maduro, Venezuela, su vocación
ocasión es mantener las mejores relaciones con todos los países del mundo, con todos los gobiernos del mundo. Por supuesto, eso no puede ir en detrimento del respeto a nuestra soberanía, del respeto a nuestra autodeterminación y del respeto a la dignidad del pueblo venezolano. Eso es un elemento fundamental. Ahora bien, lo ideal, lo primordial es mantener las buenas relaciones incluso con el gobierno de los Estados Unidos, entendiendo que debe haber un respeto a nuestra soberanía, debe haber un respeto a las políticas internas. Nosotros no podemos permitir, Gabriel, nosotros no podemos permitir que hoy una legislación externa pueda entonces adjudicarse, pueda arrogarse el derecho de enjuiciar y de crear leyes para sancionar a funcionarios venezolanos o a venezolanos y venezolanas de cualquier índole. Eso es una potestad que le pertenece al Estado venezolano, que la arroga al Estado venezolano, una facultad del Estado venezolano. Nosotros no podemos entonces ceder soberanía permitiendo que a través de unas leyes que hemos condenado por su carácter extraterritorial, por violatoria del derecho internacional, por ese carácter extraterritorial, permite entonces que se establezca la investigación, la sanción de funcionarios o de cualquier venezolano o venezolana. El gobierno está en la obligación, según lo establece la Constitución, de garantizar el respeto a los derechos de venezolanos y venezolanas, de garantizar el respeto a la aplicación de las leyes y de garantizar, por supuesto, el respeto a nuestra soberanía. Y cuando nosotros permitimos que una ley de carácter extraterritorial de otro gobierno, de cualquier país que sea, se pueda entonces arrogar el derecho de enjuiciar, de sancionar, de hacer el examen jurídico de cualquier venezolano o venezolana, nosotros estamos cediendo soberanía y eso no lo puede permitir Venezuela ni cualquier Estado. Y nosotros estaríamos de acuerdo que cualquier Estado que sea agredido, por supuesto, nosotros estaríamos en defensa de ese país. Por mantener las relaciones a pesar del contexto difícil en el cual se encuentran las relaciones, porque ha dicho la política exterior venezolana se basa en la paz. Le pregunto rápidamente antes de irnos a la pausa, ¿por qué quizás no privó esta misma situación o esta misma decisión cuando en el pasado reciente se rompieron relaciones con Panamá y se llamaron a los embajadores por unas declaraciones de carácter político? Bueno, porque por supuesto allí había una estrategia por parte de Panamá donde hubo acciones directas concretas de agresión y allí, por supuesto, entonces el juego diplomático político también se estableció con otros mecanismos, pero entendemos entonces que hoy existe la oportunidad, tal como lo ha establecido ayer la reunión del ALBA, como lo ha establecido la CELAC UNASUR en su última reunión extraordinaria, la posibilidad real de que hoy se pueda establecer un diálogo que permita, a través de la exigencia de todos estos países, que se derogue una ley de este tipo, que se derogue ese decreto ejecutivo que fue anunciado por Barack Obama, que fue una acción directa y que podamos entonces mantener una situación de paz y de coexistencia, como se dijo ayer por uno de los presidentes del ALBA, que permita, por supuesto, entonces esa situación de paz en el continente. Vamos a hacer una breve pausa, diputado, pero nos vamos a ir con este material que recabó nuestro equipo de producción, pulsando la opinión de los venezolanos acerca de esta decisión emitida por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Muchos la califican de injerencista, otros consideran que hay argumentos para tratar o al menos sancionar a funcionarios presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Vamos a la pausa con este material y al regreso continuamos con el diputado Yul Yabur, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento Nacional. No estoy de acuerdo con eso porque cada país debe tener independencia, ¿no? Entonces ningún país tiene por qué meterse en los asuntos internos de otro país, y mucho menos con amenazas. Los venezolanos tenemos que resolver nuestros problemas, los venezolanos que vivimos aquí, no una potencia extranjera, sea la que sea. Estoy de acuerdo que Estados Unidos meta una mano por Venezuela. Me parece a mí que el gobierno norteamericano o el gobierno de Obama, del presidente Obama, se precipitó al promulgar un decreto de esta naturaleza en contra de la soberanía de Venezuela. Bueno, que se ocupe de su país, que se ocupe de su pueblo, que bastante trabajo están pasando. Ellos también tienen crisis, como todos los países del mundo.